Vamos a dedicar la clase de hoy a hablar un poco acerca del mercantilismo. Ante todo, hay que decir que esto no es una escuela de pensamiento económico. El mercantilismo en realidad es un grupo heterogéneo de gentes que van a tratar de escribir sobre temas económicos sin llegar a, a tener la profundidad de un libro de- de economía política. Y bueno, y el mercantilismo históricamente es un periodo que se presenta entre el siglo XVI, que en algunos casos se extiende hasta el siglo XIX. Y en este periodo van a darse transformaciones muy importantes, porque las tierras se van a hacer mucho más productivas. Y eso va a ocurrir porque sencillamente está acabando el régimen feudal. Hay que entender muy bien que el régimen feudal no es una relación de producción propiamente dicha, sino que es un contrato en el cual el señor feudal tiene una serie de siervos que producen y él a su vez es vasallo de el dueño de la tierra. Eso se va a producir en Europa una profunda transformación que va a llevar poco a poco a los países desde ese sistema muy arcaico de producción hacia un sistema en el cual los dueños de la tierra alquilan primero en forma de parcería y luego en forma de arrendamiento directo a granjeros que van a producir con muchísima más eficiencia y van a producir una serie de adelantos tecnológicos para hacer mucho más productiva la tierra. De hecho, en el libro de Cantillón más o menos se asoma esa evolución y quizá en el trabajo de Turgot, que se llama Reflexiones sobre la formación de la distribución y la riqueza, Turgot, que quizá era más propenso a hablar sobre temas históricos, hace una perfecta evolución del sistema de producción agrícola, en el cual, por supuesto, va desde la servidumbre hasta los sistemas de fermiers, ¿no? En francés, y rentier, que son los granjeros y sus rentistas. ¿Okay? Este, el mercantilismo, entonces, es un fenómeno que va a estar muy asociado al final del feudalismo en favor de nuevos sistemas de producción. Y como estamos pasando de feudos a países, entonces el rey se convierte en el centro del esquema político. ¿Okay? Y por su parte, los comerciantes, ¿okay?, van a adoptar en este periodo una relación muy estrecha con los reyes, eh, por lo cual este, va a haber una suerte de asociación entre estas dos clases. Y bueno, fundamentalmente porque como los reyes tienden hacia mantener sistemas absolutistas, entonces los comerciantes quieren obtener de ellos ciertos beneficios. Son leyes mm, muy especiales en las cuales se impida a otros comerciantes ejercer el oficio, por lo cual ellos puedan tener un monopolio. ¿Ok? Y de la misma manera también que el reino produzca leyes que obliguen, por ejemplo, a que las navieras sean exclusivamente del Estado, eh, no entendiendo esto como que fueran propiedad del Estado, sino que fueran de los comerciantes del país. ¿Ok? La riqueza de los comerciantes este, se, se confunde parcialmente con la riqueza nacional. ¿Ok? De hecho, se supone que mientras más ricos sean los comerciantes, también más rica es la nación, porque más ricos todos. Y bueno, y como estamos en un sistema absolutista, entonces el rey ejerce plenos derechos, ¿sí?
en cuanto a otorgamiento de derechos de propiedad, etcétera, etcétera. ¿Ok? De hecho, va a ser una relación en la cual tanto el rey como los mercaderes se benefician mutuamente de esa relación, ¿no? ¿Y cuáles son los principios que rigen en casi todos los personajes que van a tratar de escribirnos sobre temas económicos en este periodo? Bueno, para ello es evidente que la riqueza es fija, ¿sí? Y que esa riqueza se encuentra fundamentalmente representada en metales, piedras preciosas y recursos naturales. Y bueno, creen en una suerte de sistemas de suma cero, en el cual el país solo puede ganar cuando los otros países pierden. Entonces, el, el- para el mercantilista solamente existen relaciones de ganancias por un lado y pérdidas por otro, de lo que se llama relaciones de suma cero. Y bueno, eso, por ejemplo, está representado muy bien en alguna de las fábulas de Montaigne, ¿ok? Porque Montaigne efectivamente dice esto, porque solamente es posible que alguien gane mientras otro pierde. ¿Ok? También una de las cosas que va a regir el pensamiento de esta época es que el dinero es riqueza. ¿Ok? Claro, como los metales preciosos fundamentalmente son moneda, entonces el dinero es riqueza y al mismo tiempo el dinero es capital. ¿Ok? Y bueno, otro de los principios mm, muy directores de este periodo es la creencia de que una población muy grande hace muy rica la nación. Y por supuesto, eso está relacionado con la actividad económica y está relacionado con la posibilidad de tributar. Porque el rey en esta época va a ser más propenso a establecer impuestos a sus súbditos, ¿no? Recordemos un poco que en la Edad Media el tributo era una cosa un poco extraña. De hecho, solamente ocurría en periodos de guerra. Ya en la época del mercantilismo el tributo se convierte casi en una forma estructural de recaudación por parte de los monarcas, ¿no? Y bueno, y además a esto se añaden los aranceles que se cobran, ¿sí? De hecho, el mercantilismo va a basar mucho en su política en el establecimiento de aranceles para impedir el tráfico de determinadas mercancías o para facilitar el tráfico de otras, ¿no? Y de hecho, también es un periodo en el cual los pensadores insisten mucho en que todos los súbditos deben trabajar, ¿sí? Y se expiden leyes contra la mendicidad y de hecho uno de los castigos era eh, que cuando se le encontraba a un mendigo reincidiendo en esa actividad, entonces bueno, lo condenaban a trabajar casi en condición de esclavo en estos barcos en los cuales se hacía comercio. ¿Sí? Bueno, también, como comentamos, es un periodo en el cual se establecen muchos aranceles, por lo cual hay una idea abiertamente proteccionista que va a evolucionar. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego cuando vemos las etapas del mercantilismo, ¿no? De hecho, las etapas son dos, ¿no? El mercantilismo metalista y el mercantilismo de compañías, ¿no? Sin embargo, vamos a añadir a eso una explicación acerca del proceso por el cual el mercantilismo casi se asume como liberal y el mercantilismo que va a tener carácter aritmético. ¿Ok? Estos dos fenómenos van a ocurrir eh, en Inglaterra. ¿Ok? Y bueno, y luego al final vamos a hablar un poco del mercantilismo cameralista, que es el mercantilismo alemán, que tiene unas características muy especiales y que es necesario estudiar. ¿Ok? Bueno, el primer periodo es el mercantilismo metalista, que está preocupado porque el Estado debe poseer metales preciosos y eso este, debe ser por la posesión de una mina, ¿ok?
o en los casos de los países en los cuales no existen minas por, por la vía del delito, es decir, por por la práctica de la piratería, ¿ok? Para arrebatarle el oro a quienes sí lo tienen, ¿ok? Y bueno, ese mercantilismo metalista es el que obviamente eh, impulsa todo el proceso de descubrimiento y conquista de nuevos territorios, ¿ok? Y bueno, efectivamente, inicialmente se cree que la manera de obtenerlo es teniendo el oro propiamente tal, ¿ok? Y de hecho, Europa, según recordamos, había perdido todos los, los metales una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, porque efectivamente no había minas en Europa. Entonces, eso produce una profunda necesidad de la búsqueda de metales, y eso en cierta medida también justifica el comportamiento de los conquistadores cuando tratan de conseguir el metal precioso. ¿Ok? Bueno, normalmente este mercantilismo es un mercantilismo un poco primitivo, ¿ok? Este, donde fundamentalmente lo que se busca es poseer una mina. Y bueno, y por el otro lado, por el lado de la piratería, ¿ok? La piratería lentamente se va a convertir, convirtiendo también en la actividad comercial, lo cual va a dar pie a, a la transformación del mercantilismo en un mercantilismo que se denominó mercantilismo de compañía, ¿no? ¿Cómo es esto de mercantilismo de compañía? Resulta que se establecen leyes de navegación que otorgaban monopolios a ciertas compañías de comercio. De hecho, va a haber unas leyes, sobre todo en Inglaterra, de Navigation Act, para impedir que otras naves de otras nacionalidades toquen los puertos de las colonias, y los puertos de la metrópoli, en el caso británico. Y bueno, en esta época, estas casas de comercio, estas compañías de comercio van a, eh, ¿cómo se llama? Van a desarrollar mucho la actividad comercial, y de hecho junto a ella se va a sofisticar el cálculo de lo que inicialmente se llama balanza comercial, hasta que se llegue al cálculo de una balanza de pagos, incluyendo los flujos de capital. Y bueno, también es la época en la cual se crea el mito de el posible déficit entre un país y otro, que un país tenga déficit y superávit, un déficit con respecto a otro y el otro superávit con respecto a él, ¿no? Y también entre las compañías de esta época este, van a surgir los primeros bancos centrales, ¿no? Acordémonos que como estamos en una época en la cual la actividad comercial es importante, por supuesto, se van a desarrollar bancos. Los primeros bancos van a ser de la forma de bancos libres, es decir, sin banco central. Y bueno, en algunos países, por necesidades fiscales, se van a establecer los bancos centrales, y de hecho eso ocurre, ¿no? El primer caso es en Suecia, en el año de 1654, que se establece el primer banco, el Banco Central. Luego en Inglaterra, también por necesidades fiscales, más o menos en 1694 se establece el Banco de Inglaterra. El Banco de Escocia, aunque no es exactamente un banco central, se va a establecer en el año 1695. Y bueno, y el Banco de Lo, que se establece en Francia en 1720, también, que fue un banco central. Este banco se llamaba Banco General y luego pasó a denominarse Banco Royal, pero él lo vamos a tocar en el video que hagamos sobre Cantillón. ¿Ok? Este mercantilismo de compañía va a tener dos versiones. De hecho, en Holanda e Inglaterra se establecen compañías de comercio privadas, ¿ok?
Y en el caso muy especial de Holanda, esta compañía es una compañía anónima que por supuesto pues está inscrita en bolsa. ¿Ok? En Inglaterra no va a ocurrir lo mismo. En Inglaterra, profundamente influido por el caso de la quiebra del Banco General o Banco Royal francés. Entonces el Parlamento británico va a impedir la conformación de compañías anónimas hasta muy avanzado el siglo XIX, por lo cual el Banco de Inglaterra no va a ser una compañía por acciones y no va a ser una compañía anónima que se inscriba en la bolsa, aunque se mantiene privada. ¿Ok? Este, y bueno, en el caso de Francia y España, que ya para el siglo XVIII tiene, los dos tienen, eh, están gobernados por la Casa Borbónica, asume un concepto de mercantilismo de compañía muy diferente al británico y al holandés, porque en este caso las empresas son mixtas. ¿Ok? Es decir, el rey tiene eh, participación en los negocios de las compañías de comercio. ¿Ok? Y bueno, y eso también va a condicionar que el mercantilismo de compañía francés y español eh, eh, experimenten fracaso rotundo, caso de la compañía del Mississippi, que quiebra junto con el Banco General. ¿Ok? Y caso de la compañía guipuzcoana en Venezuela, que también, por efecto de la asociación con el rey, el, eh, este, entra en un letargo y posteriormente en la quiebra. Ok, hablamos de un mercantilismo liberal, ¿no? Se denomina así al mercantilismo a finales del siglo XVIII, porque los mismos mercantilistas empiezan a descubrir que a ellos les conviene la libertad de comercio. ¿Ok? Y por eso esa expresión se confunde mucho con el liberalismo clásico, ¿no? Y de hecho, uno de los representantes de este mercantilismo liberal es John Locke, a quien todo el mundo lo considera liberal desde el punto de vista filosófico político, y también Isaac Newton. ¿Ok? Ambos eran partidarios de un esquema de libertades, ¿ok? Pero obviamente con una participación muy importante del gobierno, por lo cual no abandonan la conformación de un sistema mercantilista, ¿no? Y el otro caso, que también es británico, ¿ok? Es el mercantilismo de los medios. ¿Ok? Este es el primer intento de tratar de introducir la aritmética y la estadística en la economía política, ¿no? Y, y los principales representantes de este sistema son William Petty y Charles Tabbert. ¿Ok? Ellos tratan de encontrar relaciones matemáticas que permiten medir los flujos con el resto del mundo, incluso la producción del país. ¿Ok? Y de ellos dos, el que más destaca es Petty, ¿no? De hecho, Petty es citado varias veces por Adam Smith en su Riqueza de las Naciones, y Petty no deja de ser mercantilista en el sentido de que, aunque él está intentando escribir un tratado de economía política, no ahonda en las relaciones que se dan entre las variables, y, y técnicamente nos da como una suerte de principio, ¿ok? Sin explicarnos de dónde viene. Es más, de hecho, Cantillón va a criticar mucho esa forma en la que Petty presenta los casos sin analizarlos, sin hurgar en las relaciones para explicar por qué es que funciona de esta manera. Y bueno, él es el primero que establece la existencia de un precio que él llama natural, ¿ok? Que es el costo de producción, y él dice que ese precio natural puede ser distinto al precio del mercado, pero que tarde o temprano, sin hablar de un largo o corto plazo, se igualan estos dos precios, ¿no? Eso explica Petty, ¿no? Además, también Petty es el padre de la teoría del valor trabajo. De hecho, en uno de sus trabajos le va a decir que
un bushel de trigo vale exactamente lo mismo que una onza de oro, porque el trabajo que cuesta producir un bushel de trigo es el mismo trabajo que cuesta producir una onza de oro, por lo cual él está referenciando el costo como originado en el valor trabajo. Fíjense que ya aquí estamos saliéndonos de la idea de que el valor lo crea el metal precioso, sino que más bien hay una suerte de valor trabajo, ¿no? Por lo cual uno pudiera llegar a confundir a Petty con, un- con, con, con el padre de la economía política y no estamos exactamente ante ello, ¿no? Y de hecho, ese mismo ejemplo que yo di te sirve para explicar por qué es que Petty es quizá el primer pensador que habla de la idea de un precio único, ¿ok? Basado en esa misma teoría del valor del trabajo. Pero como comento, Petty no ahonda en relaciones sistemáticas entre variables, que no hace explicaciones profundas acerca de fenómenos económicos, por lo cual no es exactamente un libro de economía política, ¿no? Y bueno, y el caso más extraño de, de todo el mercantilismo es lo que llamamos el mercantilismo cameralista. ¿Okay? Es más, este es el que se va a extender hasta muy avanzado el siglo XIX. De hecho, se va a entremezclar con lo que después se va a llamar la escuela histórica alemana. ¿Okay? Los cameralistas alemanes se les llama así porque ellos trabajan en la Cámara del Tesoro, ¿okay? O en la Cámara Real, y como son asesores del rey, se les da el nombre en alemán de Kameralist, ¿okay? Por lo cual el mercantilismo alemán se va a llamar cameralista, como el mercantilismo francés se llama colbertista, ¿okay? Así se le va a denominar, ¿okay? Eh, eh, de hecho, eh, eh, como los principados alemanes son pequeños, ¿okay? Y no tienen mucho recurso financiero, como el caso francés, en el cual los, eh, los gobernantes se van a exceder en los gastos y van a llevar a Francia a la quiebra. ¿Okay? En Alemania van a ser mucho más austeros y van a tratar de vivir exclusivamente de tributo que recogen entre sus súbditos. Y de hecho, en Alemania se va a desarrollar una, una carrera universitaria eh, que es el mismo derecho que se estudia en otros lados, pero aquí se va a convertir en lo que los alemanes llaman Staatswissenschaft, ¿ok? Que son las ciencias del Estado, que son una mezcla eh, de, 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 de derecho, ¿ok? Ciencias políticas, economía, ¿ok? Y estadística, ¿no? Por lo cual el, el que se graduaba de esto estaba listo para actuar como cameralista en alguno de los principados alemanes, ¿ok? Y bueno, ellos son los que lentamente van a establecer un arancel común, ¿ok? Que lo van a llamar el Zollverein, ¿ok? Y que va a abrir las puertas de la unificación alemana, ¿ok? Y a instancias de Prusia, que es el estado más fuerte de estos principados, se sectoriza la producción de manera tal de que un principado no compita con el otro, ¿okay? Sino que un principado se especialice en algún tipo de producción, ¿okay? Que no le haga la competencia a los otros principados. Por supuesto, ellos de esa manera van a lograr desarrollar a Alemania de una manera muy especial sin llegar a experimentar liberalismo. Y de hecho, más adelante lo vamos a ver, eh, Alfred Marshall va a ser muy admirador de, de esta suerte de mercantilismo, incluso de su manifestación siguiente, que es la escuela histórica alemana. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso terminamos el video de hoy. Okay, vamos a agradecer por la paciencia y hasta luego.